En hoy, viernes de salud mental, nuestro tema del día, los fanatismos y las fobias. Vamos a hablar muy bien sobre el tema del fanatismo, ¿no? Porque hay diversos grados, hay muchas personas que pueden confundir, por ejemplo, a un fanático con un aficionado y viceversa. Fanático, por ejemplo, puede ser aquella persona de que sí, le gusta un grupo de rock, lo sigue, va a sus conciertos, etcétera. Pero hay ya otro tipo de fanáticos que toda su vida depende de la persona de la que ellos, por ejemplo, no, digamos, tienen una obsesión casi con ella o con un grupo o etcétera, con una religión, también puede pasar. También vamos a hablar de las fobias, pero no, por ejemplo, de las fobias del miedo a las arañas, el miedo a las alturas, sino aquellas fobias ya sociales, ¿no? La xenofobia, los temas que tienen que ver con la religión, la homofobia, entre otras cosas. Empezamos. Muy bien, comenzamos de inmediato. El psiquiatra Edwin Apaza nos vuelve a visitar aquí en el set de Junta Médica, psiquiatra del Hospital Hermilio Valdizán. También está el psicólogo clínico Daniel Dreyfus, presidente además del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, y el doctor Luis Matos, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Muy bien, bienvenidos los tres chicos hoy aquí en la Junta Médica. Tenemos un gran programa el día de hoy, ¿no? Hablar de los fanatismos y de las fobias, pero como decía en la introducción, no de esos miedos, ¿no? De repente a ciertos animales, a las alturas, a quedarnos encerrados en algún lugar, ¿no? Que justamente nuestros invitados me estaban diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, decir a alguien que es un homofóbico, ¿no? No es un fanatismo más que nada. ¿Ustedes lo podrían describir así? Podría hacerse. O sea, realmente está planteando una postura en la cual se hace un rechazo, podríamos decir incluso visceral, un rechazo no racional a personas distintas a lo que uno considera que es. Claro, uno puede discrepar, uno puede no compartir, uno puede sentirse totalmente diferente, pero de ahí a rechazar a través de maltrato y conductas muy agresivas, esa es otra figura. Tratando de que esas personas que son distintas que yo, por ejemplo, no existan, ya eso es un tema mucho más complicado. Ahí sí estamos hablando de cierto grado de fanatismo. ¿Y esa terminación de fobia sería porque le tienen miedo en parte a...? Etimológicamente, fobia es deriva del latín, donde menciona que es un miedo. Pero es más allá de eso. Comprenda de que este concepto es social más que todo. Si hablamos de sociedades, antes teníamos una sociedad que definía lo que era el hombre y la mujer muy claramente. Ahora hablamos de una sociedad liberada, de alguna manera en la cual hablan de otros tipos o grupos sociales. Por ejemplo, los gays, las lesbianas, los transexuales, los travestis. Y a veces ese choque cultural, generacional, provoca este tipo de cosas que pueden presentarse. Y quienes van a salir más afectados son los niños, las personas que están comenzando a conocer lo que es su cuerpo humano y lo que es la sexualidad. Y el tema de la xenofobia también, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos escuchando mucho ese término aquí en nuestro país, ¿no? A ver, el doctor Luis Matos, ¿qué opina? Yo creo que en general toda fobia en esta línea de homofobia, xenofobia, traduce un pensamiento rígido, no adaptativo, en el que la persona simplemente plantea una verdad y es su verdad y la busca imponer a todo el mundo. Eso hace mucho daño porque no hay diálogo. Para dialogar necesitamos que si tú estás en una posición A y en una posición B, estemos dispuestos a ir cediendo terreno para encontrar un punto de consenso. Pero si yo digo, yo tengo la razón y tú estás equivocado, ¿dónde está el diálogo? ¿Cómo es posible ya dialogar? Y esa es una de las características del fanatismo. Sí, claro. Pensar que tienen la verdad absoluta. Claro, y hay que entender por qué existen personalidades fanáticas, por qué hay personas con intolerancia, por qué hay personas que no van a aceptar diferencias, qué le produce a determinado tipo de personalidades
situaciones que ellos consideran como amenazantes, situaciones que ellos las viven como no controlables, y es ahí donde tenemos que entender por qué existen y existirán, seguirán existiendo en todas las sociedades personalidades que son muy poco sociables, siendo que el ser humano es un animal gregario que vive en sociedad. Entonces, ¿por qué existen personas que no toleran a otras personas? Eso es todo un tema. Que Y no luego más toleran al adelante- diferente. Ajá. Vamos a ver Ese lo es que el sucede detalle. en nuestro cerebro, ¿no? Vamos a verlo más adelante. A ver, antes vamos con esto. El apasionamiento desmedido en la defensa de creencias u opiniones conduce al fanatismo. Una adhesión intolerante a ciertos ideales podría ser destructivo. En el fanatismo se unen componentes cognitivos, conductuales y emocionales, presentando un predominio exagerado de lo afectivo sobre lo racional. La ansiedad e inseguridad podrían ser algunas de las raíces del fanatismo extremo, que compensa un vacío o vulnerabilidad inconscientes. Absolutamente de acuerdo. La gente más frágil es la más fanática. Una persona con suficiente madurez y con amplitud de criterio acepta otras posibilidades. No se siente en peligro. En cambio, la persona frágil tiene que creer en algo. Y si viene otra persona a cuestionarla, se convierte en enemigo. ¿Y es lo mismo un adepto que un fanático? Un adepto puede volver... A ver, lo hemos visto muchas veces en diferentes temas de salud mental, que la diferencia es un tema cuantitativo, ¿no es cierto? Todos tenemos estas características de... Nos gusta determinado tipo de música, tenemos alguna religión, en fin, creencias y gustos diferentes, aficiones. ¿no es cierto? Pero una cosa es tenerlos y aceptar que podamos tener gustos diferentes, y otra cosa es imponer mi creencia con el supuesto de que lo mío no solamente es lo mejor, sino que lo único que debe existir. El resto debe desaparecer. Sí. Pero tenemos que comprender, a ver, de dónde nace esto, qué podemos conceptualizarlo, encontrar una teoría. Comprendamos que el ser humano, el Homo sapiens, está poco tiempo sobre la Tierra. Más tiempo han vivido los hombres primitivos. ¿Qué hacía cuando no tenía miedo? Se iba a su caverna, a su cueva y se escondía. ¿Qué hacía cuando tenía cólera? Lo expresaba. O sea, somos seres impulsivos. O sea, seres pensantes, estamos empezando nuestra capacidad. Y tenemos este choque en lo que tenemos en los genes, producto de muchos años de evolución, y estos conceptos novedosos. Entonces, simplemente este conflicto genera este tipo de acciones en las personas. No va a existir fanáticos si no hay una sociedad. Claro, que así lo conciba, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando vemos en las noticias, ¿no? Cuando hablamos de religión y dicen, no, han estado captando adeptos, ¿no? Estos después se convierten en fanáticos. Algunos pueden. Estaba pensando en eso, o sea, ¿dónde podemos encontrar de forma natural y además normal fanáticos? En los adolescentes. El doctor Matos recién decía una personalidad frágil que está evolucionando, que está madurando. Eso es un adolescente común y corriente. Así que encontremos fanáticos allí es lo normal. Y esto siempre se ha sabido. Los jóvenes han sido carne de cañón de todos los ejércitos tradicionales. Porque son los primeros que se van por delante, porque además tienen la sensación de que nada malo les va a pasar. Son invulnerables. En todo movimiento fundamentalista hay un enorme porcentaje de gente muy joven, porque son los que sostienen esas ideas claras, precisas, unidireccionales de visión de túnel, ¿no? Mira a través de un túnel o de un tubo, solamente ves una cosa al otro lado. Esa es la idea fundamentalista, la idea fanática que se aplica y que se sostiene por gente que necesita aferrarse a una creencia para sentirse ser algo o alguien. Para llenar ese vacío. Y para darle sentido a su vida. Claro, construye una identidad con eso, ¿no es cierto? Soy alguien, pertenezco a algo, me parece. Y entonces es muy gracioso ver a los adolescentes, por ejemplo, de repente el movimiento emo, y yo soy de la generación hippie, éramos todos hippies, ¿no? Y en general
todas estas cosas que corresponden a y actualmente, a diferencia de cuando yo era adolescente, hay muchas propuestas distintas para los adolescentes, pero para ellos es muy importante representarse a través de una apariencia externa que los haga sentirse pertenecientes a algo. Integrados, ¿no es cierto? Una barra brava, una pandilla, y tienen códigos además muy especiales, formas de vestirse, formas de hablar, formas de actuar, rituales de ingreso. Y tiene una jerarquía también. Total y claramente. Pero eso les da mucho sentido. Ahora, todos los chicos... Es una etapa. Sí, sí, exacto. Pero además, ¿todos los chicos entran de forma tan virulenta a este tipo de cosas? No. Algunos no. ¿Y por qué no? Por cuestiones personales, por lo afectivo y lo emocional que estabas mencionando así. Comprendamos de que toda sociedad se basa en la unidad fundamental que es la familia. O sea, si una familia donde un niño tiene claros los conceptos y se le brinda todos los valores posibles para ser utilizados en la sociedad, cuando pase la transición de niño, adolescente, adulto, podrá desenvolverse adecuadamente. Ahora bien, cuando uno empieza lo que es fanatismo, entonces se pierden algunas cosas. El sentido de la identidad propia, el sentido de ser racional, dudar lo que te están diciendo, ser crítico. Ese tipo de cosas se van perdiendo cuando uno va entrando a eso. Ahora, ¿se podría catalogar el fanatismo como una enfermedad mental, como un trastorno mental? ¿Ustedes qué consideran? Y yo creo que en ocasiones a lo mejor sí, pues. Hay gente que pierde el sentido de las proporciones. Hace algunos meses salió la noticia de una madre brasileña que no aceptaba la homosexualidad de su hijo y lo maltrataba mucho. Llegó un momento en que se dio por vencida y contrató gente que lo golpeara para ver si así lo hacían, entre comillas, hombre. Y en el momento mismo que lo estaban golpeando, esta madre dijo, mejor mátenlo. Y lo mataron. Qué cosa más patológica, qué cosa más grotesca, ¿no? Y a lo mejor esa mujer, que en el fondo merecería comprensión y hasta compasión, habrá sentido al final de cuentas que hizo lo que tenía que hacer. Que preferiría tener un hijo al que visitar en el cementerio que aceptarlo como homosexual. Así de grotesco, ¿no? O sea, se puede llegar a tal extremo, ¿no? Ya se ha hablado de este tema, o sea, el fanatismo, considerarlo como un trastorno mental, ya se ha discutido en círculos científicos en varios lugares. Es muy difícil decirlo, pero comparto la idea con los tomatos. En algunas circunstancias sí se podrían dar. Es interesante, por ejemplo, algunos fanáticos que podrían ser catalogados como enfermos mentales, algunos se han atrevido a decir que podrían ser los fanáticos religiosos, a raíz de que todo su comportamiento gira en torno a una idea y donde hay una tal, pero tal, solo punto de vista. Lo mío es verdadero, lo tuyo es falso. Lo mío tiene que vivir, lo tuyo tiene que morir. Y eso comparten a veces los fanáticos religiosos, y como vemos en el mundo árabe. Entonces, sí se habla de que quizás ellos podrían, en determinadas circunstancias, entrar a lo que es trastorno mental. Claro. Están fuera de la Porque realidad. dan hasta su vida. Claro. Así es. Lo que hay que entenderlo es que probablemente la conducta fanática es parte de un paquete más complejo. Es social también. ¿Sí? Donde no solamente está esa conducta fanática, sino que es toda una personalidad intolerante en muchos aspectos de su vida privada, íntima y en sus relaciones en total. Una personalidad muy rígida, una personalidad que no tolera los cambios, una personalidad con características obsesivas en muchos casos, que hace que evidentemente, claro que puede encajar en un tema de salud mental y sobre todo cuando esa actitud hace infeliz al entorno, a su familia de forma directa o al entorno social, cuando, como por ejemplo, incurren en ataques a Crímenes, ¿no? Crímenes, ataques a la propiedad Crímenes privada, etcétera. ¿No? Y esto puede llevar incluso en algunos casos a situaciones tan graves como lo que ocurrió con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Ese era un fanatismo totalmente fuera de la realidad. Pero llegó a toda una nación. Por favor, llegó a toda una nación. Algunos fundamentalismos llegan a tener un poder político
El ayatollah. gravísimo, ¿no es cierto?, el Khomeini y en fin, los ayatolas en Oriente cercano. No, y como comentaba el doctor, hace muchísimos años con la Santa Inquisición. Claro, También, claro. No, en la historia vamos a encontrar a lo largo de toda la historia estas actitudes en diferentes momentos más menos. Muy bien, hacemos nuestra primera pausa aquí en el programa en Junta Médica. Al volver, les vamos a enseñar el testimonio de un joven. Él se cataloga como un fanático del fútbol. Vamos a ver si los autores, a ver qué opinan tras analizar este caso. Vamos a ver. De Santa Rosa. Estamos en dicen la vivo, monja envíenos honorífica. todas sus consultas a las cuentas de La Junta Santa Médica en Honorífica. las redes sociales, en el Facebook y el Twitter, y también pueden llamarnos hasta las 10 de la mañana, tienen tiempo, al número que va a aparecer en este momento en su pantalla, ¿no? El 619-0670. Ahora sí, vamos con el anuncio y vamos a ver nuestro testimonio del día. Hincha desde hace muchos años, ¿no? Desde que tengo, creo, 4 o 5 años. Más que todo por una razón de familia, ¿no? Mi papá me hizo hincha de la U desde muy chiquito, me llevaba al estadio desde muy chiquito. Entonces creo que desde ahí viene mi pasión por Universitario, ¿no? Porque fue un arraigo familiar. Hola, soy Miguel Seminario, tengo 25 años, soy profesional de comunicaciones y soy hincha de Universitario de toda la vida y por toda la vida. A partir del año 2008 más o menos, yo comienzo a ir solo al estadio y conocer a mucha gente de la barra y a generar más este vínculo, primero con mi club, ante todo con mi club, y también el vínculo que tengo tanto amical y social dentro de la barra. Universitario para mí, para mi vida, representa, sin mentirte ahora, el 60-70% de lo que es mi vida, de lo que gira en torno a mi vida. Pero obviamente yo no descuido ahora. No descuido el lado emocional, el lazo familiar, el lazo sentimental, como lo indicabas, pero sí en algún momento lo hice, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, descuidé por error, muchas veces descuidaba cursos, materias. Tenía un parcial, pero a la misma hora tenía un partido. Entonces lo que yo hacía era, no sé, aplazar el examen o darlo antes para yo poder ir al estadio. O simplemente a veces no darlo. A ver, si el partido es 8 de la noche, yo de mi casa estoy saliendo 4 o 5 horas antes, ¿no? Para juntarme con los muchachos, para juntarme con los amigos, ¿no? Y ir juntos al estadio, ¿no? A la tribuna. Considero que la estigmatización que recibe no solo la barra de la U, ¿no? La barra de Alianza o de Cristal o del Boys, es parte del poco conocimiento que tiene una persona común y corriente que no es allegada a lo que es el fútbol o al estadio o a las barras. La gente común y corriente no conoce lo que a veces nosotros hacemos a nivel social, a nivel institucional. Bueno, nosotros sí muy activamente a nivel institucional. La hinchada se ha agrupado, distintos colectivos, ¿no? Distintas asociaciones se ha agrupado y por el año difícil que hemos estado pasando en el friaje, la hinchada de la U ha llegado, llevando chompas, abrigo, frazadas. Cuando hubo el tema de las inundaciones por el Niño Costero, a última hora muchos hinchas se agruparon y llevaron conservas, aceites, agua, ¿no? Sobre todo agua, a última hora, ¿no? Y la plata es de cada uno, ¿me entiendes? O sea, hay muchas actividades a nivel social que la gente normalmente no conoce y que si la gente conociera lo que realmente nosotros hacemos a nivel social, se diera cuenta de que no somos todo lo malo que se nos rotula. Hay mucha diferencia entre el barra y el hincha. Son líneas delgadísimas, ¿eh? Eso sí, clarísimo. El barra está incluido en la organización de la barra, ¿no? El hincha es la persona que va al estadio, que puede participar de las actividades de la barra. El hincha es menos radical, el barra es más radical, más controversial. Poder ser razonable con las acciones que te llevan a seguir con tu equipo. Siempre he pensado que el corazón es más fuerte que la mente. A veces es difícil dejar muchas cosas de lado, dejar pasar muchas oportunidades. Muchas veces expuse mi vida. Obviamente por la U lo volvería a hacer
no me arrepiento nunca de todo lo que yo hice por la U, y la gente no lo va a entender, no va a ser consciente de que realmente lo haces por amor, o sea, lo haces por cariño, por amor a una institución y te lo digo con toda sinceridad, que te da las mejores alegrías de tu vida. Pero sí quiero dejar en claro que hay muchas cosas que yo también dejé de lado, solo por estar con un universitario. Ahí escuchábamos a Miguel, ¿no? Varias palabras nos decía él. Hay mucha diferencia entre ser un barrista, entre ser un hincha. Empieza el análisis, a ver, de la Junta Médica sobre el testimonio que acabamos de escuchar. Bueno, hay varias cosas interesantes en ese testimonio. Primero, que Miguel plantea que ha habido una evolución en su vida, ¿no es cierto? Ya no es tan fanático como antes. Y claro, probablemente se está hablando de la evolución normal de un adolescente que madura y que ya no es tan radical como para interferir en cosas importantes en su vida por su amor a su equipo de fútbol. Que es incuestionable, nadie lo puede criticar, que ame así a su equipo de fútbol, maravilloso para él y para el equipo, pero que de allí se afecten las relaciones sociales, su rendimiento académico y ese tipo de cosas, entonces claro, si en ese momento estamos hablando de un fanático. No estamos hablando de un fanático cuando empieza a hablar de todas las actividades sociales que la hinchada hace, que la barra realice, y eso ya no es ese fanatismo típico que agrede y que pueden sufrir los vecinos que viven al lado de un estadio, ¿no? Es un aficionado entonces. No, puede ser que siga siendo fanático de su equipo y no va a tolerar ningún otro de otro equipo, pero no creo que ya sea actualmente tan radical como lo pudo haber sido hace un par de años atrás. O sea, pero el radicalismo, la agresión que no contempla al otro, ese es el tema. Pero el ser humano comprende lo que como una serie de factores que van influenciando en el transcurso del tiempo. Está muy claro, el doctor lo habló, en la adolescencia llevaba una evolución, pero ¿por qué no fue al otro lado? ¿Por qué no fue a ser un integrante de la barra brava? ¿Por qué no fue a ser más radical? Ha habido elementos en su vida que permitieron que esta persona llegue a un grado de madurez, digamos de alguna manera decirlo, para que pueda desenvolverse en la sociedad como lo que es. Y como decía Daniel, no puede interferir ya en su vida diaria, ¿no? Sigue acudiendo a los partidos, sigue animando a su equipo, pero no toda su vida depende de ello. Y no altera su rendimiento académico o laboral, ¿no? Antes sí. Antes sí. Hubo un tiempo en que sí alteraba un poquito. Sí. ¿No? Muy bien. El punto es que cuando una persona se queda enquistada en eso, estamos hablando de que esas actitudes radicales están cubriendo necesidades y carencias que en otros ámbitos se han estado dando, y para disimularlo, para que no aparezca, entonces tenemos una actitud fundamentalista. A ver, vamos con esta información que tenemos aquí en la pantalla. Dice, según un estudio de la Universidad de York, de Canadá, las personas osadas, aunque vulnerables, tienden a extremos religiosos e idealistas para paliar la ansiedad. Yo voltearía, osadas aunque vulnerables, yo pondría más el énfasis en lo de vulnerables, que les da, fíjate tú, ahí podríamos otra vez convocar a las fobias, porque son actitudes que podrían ser como definidas como contrafóbicas. ¿Sabes? Un equilibrista de alta altura, esos que van a pasar por una cuerda de un edificio a otro. Funambulistas. Sí, ese tipo de gente podría tener fobia a las alturas y su actitud es contrafóbica. Bien, en algunas de las personas que hacen una actitud fanática, en realidad recubren, como decías un momentito, esa inseguridad con esa vulnerabilidad, con toda esta actitud que les da una apariencia o un recubrimiento de certeza, claridad, firmeza, seguridad, etc. El fanático tiene un estado mental en el cual firmemente cree algo. Y es curioso porque habla de que principalmente se dan creencias religiosas y políticas. Exacto. Políticas también, claro. Ahora, anatómicamente sucede algo en nuestro cerebro, algunas lesiones cerebrales provocan que una persona tienda a convertirse en un fanático. ¿Hay algún estudio sobre esto? Yo más bien recuerdo el caso de alguien que vivió una situación atroz, un accidente, perdió familiares muy cercanos y a partir de entonces se volvió fanático religioso. Experiencias traumáticas que a lo mejor lo dejaron tan mal
Y nada de esto es consciente, ni voluntario, ¿no? Pero se convirtió en una especie de ayatolá de la religión, ¿no? No toleraba a nadie que no pensara como él. Dentro de lo que son circuitos A neuronales, ver. por ejemplo, también podemos mencionar de que a ver dónde estamos más desarrollados, qué es lo que ha diferenciado al Homo sapiens, ¿ya? Del mono, el lóbulo frontal. Aquí tenemos lo que es juicio, raciocinio, abstracción, todo eso. ¿Dónde está relacionado el lugar de las pasiones? El sistema límbico, la amígdala. ¿Y eso está ten- alterado? Tendría que haber un desbalance químico en donde la función límbica podría estar exaltada, digamos, de alguna manera, e inhibido la corteza cerebral frontal. Entonces uno tiende a ser menos racional, menos juicioso, menos crítico, y empiezan a darse unas ideas que son rígidas, extremadamente radicales, fundamentalistas, dotadas de un tinte emocional. O sea, participan varias estructuras cerebrales. Pero es curioso, o sea, definitivamente tiene que haber un tipo de lesión, pero no es una lesión evidente que se va a ver en una tomografía. O sea, no se va a ver. Ahí quería llegar también. Claro, no, es una lesión a nivel de lo que son las uniones entre neuronas, la sinapsis, ¿ya? Que más adelante con estudios tecnológicos se podrá alguna vez visualizar. O por lo menos podríamos plantear que hay un desbalance, ¿no? Porque lo normal, entre comillas, en la conducta humana es que, por lo menos es lo que todos anhelamos, que el lóbulo frontal sea el que comande la Exacto. conducta. Pero en el fanatismo, en general, es lo visceral, lo emocional. Por eso es que Honorio Delgado hablaba de las ideas sobrevaloradas. Una sola idea que comanda todo. Y pobre del que ponga en cuestionamiento esto. Yo me permito comentarles que de adolescente, en casa, en San Juan de Miraflores, solo, estaba estudiando, me preparaba para postular a Cayetano, tocaron el timbre y eran dos religiosos. Me dijeron, joven, ¿podemos hablar con usted? Me di cuenta quiénes eran. Y yo dije, voy a tomarlo como un descanso. Era el verano, me acuerdo. Los hice pasar y comenzaron a hablarme de Dios. Yo nada más les pregunté, ¿y cuán seguros están que Dios existe? Oiga, joven, ¿usted no quiere a su papá? Sí, sí lo quiero. Igual hay que querer a Dios. Y dale con los argumentos. Y yo que le contestaba, y le ponía la duda. Como hacía calor, entré a la cocina a servir un poco de gaseosa. Y en eso escucho que uno le dice al otro, oye, vámonos, le dijo. No lo vas a convencer, este es Satanás. Y ya para irse, porque me di cuenta que ya se iban a ir, les digo, una última pregunta. Ya hemos hablado de la posibilidad o no de la existencia de Dios. Pero quiero que me digan cuál es su concepto de Adán y la manzana, hablando del pecado original. Y uno de ellos engola la voz y me dice, oiga, joven, el tema de Adán y la manzana está en cuestionamiento en nuestro grupo religioso. Nuestros más calificados, expertos en lenguas antiguas, están investigando el tema, porque parece que no fue una manzana, fue una pera. Ah, vaya. Interesante. Ahí acabó esa experiencia. Bueno, lo cierto es que al final no logró sembrar la duda en ellos. No, O ahí no, quedó. eso no es posible. Era una amenaza. No, no, eso no es Yo posible. tenía 17 años y estaba dándole vuelta al asunto y también busqué un sacerdote, pero eso ya es otra cosa. Ese es para otro programa ya. Nos cuenta la siguiente anécdota. Sí, no, uno no, en realidad, incluso la actitud que hay que tomar frente a una persona con una postura fanática tiene que ser de mucha paciencia y tranquilidad. Uno no va a cambiar esa idea, uno no va a decir, va a tratar de que esa persona entre en razón. Y finalmente, y si estoy equivocado, precisamente la postura no fanática acepta la duda. Admitir la posibilidad del error. Claro, entonces el diferente en el peor de los casos o en el mejor de los casos pues nos dará pena, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Tiene que pensar así, el tema es que puede causar mucho daño. Entonces podríamos decir que estas características que vamos a ver a continuación se ajustan al perfil de un fanático. A ver si lo vemos aquí en la pantalla.
Ahí están, a ver, creer poseer la verdad absoluta e intenta imponerla, desprecia lo diferente, no razona, no acepta ideas diferentes, se altera con facilidad, Claro. irracional, obsesivo. Total, Sí, total, sí, total. Cumple todo. Claro. Esa verdad absoluta es la idea sobrevalorada. Sí. Es lo único que existe en esa mente y lo único que está dispuesta la persona a aceptar. Y si se fijan, todas esas características encaja perfecto en una personalidad impulsiva, ¿no? Donde Uy. prevalece la acción sobre el pensamiento real, sobre la posibilidad de control de impulsos. Esto que está planteándose desde un punto de vista neurológico. La conducta de la persona es que cuando no encuentra sintonía en el entorno, su inmediata reacción es a través de la acción. Un golpe, un grito, un ataque físico, ¿no? Está violento. Fíjense, hay un proverbio chino que plantea esto claramente, ¿no? Cuando dos personas discuten, el primero que grita, perdió, Interesante. O que objetiva. ¿no? Sí, por supuesto. Y grita. Se queda uno con argumentos. Si te quedas con argumentos, tienes que recurrir a la fuerza. Ya. Ahí es, ¿no? Bien, tenemos que hacer una pausa pequeñita. Al volver tenemos ya varias consultas en las redes sociales y luego también para que nuestros invitados nos puedan responder a la gran pregunta, ¿no? ¿Se puede curar a un fanático radical? ¿No? A ver, ya volvemos con eso. Vamos a leer algunas de las consultas que nos han llegado a las redes sociales, en concreto al Facebook. A ver, vamos directo a la página de Junta Médica. Ahí está, a ver, un poquito grande me han puesto la imagen. A ver, Maritza dice, el discurso feminista y de ideología LGTBIQ es absolutamente fanático. Cuando hablamos, ya hemos definido que es un estado mental, la persona que es fanática, en la cual solo su punto de vista es la verdad y no es punto de discusión. Entonces trata de imponer a otras personas. Pero el discurso feminista, ¿de qué habla? O sea, y de ideología, de todo relacionado a esto que estamos diciendo respecto a derechos a las mujeres o con respecto a la sexualidad. Es decir, habría que ver cada persona que da el discurso. Cada posición, porque deben haber personas feministas o del movimiento LGTB que solamente admite la existencia de ellos. Debe haber, ¿ah? Pero la mayoría que yo vea más bien son gente que busca integrarse. O sea, tolerancia. Que por eso hasta su símbolo del arco iris. Es decir, que no hay un género o dos o tres, sino una gama. Eso no es fanatismo, al revés. Es buscar ser inclusivos. Y lo que puede pasar es que frente a la lucha que se tiene en una situación y la otra, al discurso no claro, ambivalente que a nivel social se da tanto a la postura feminista como a la ideología LGTBIQ, falta el IQ ahí, puede llevar a que algunos miembros puntuales de ambos movimientos asuman posturas radicales, ¿sí? Por una postura de lucha y demás. El problema es que la generalización de Marita podría ser una generalización fanática. Exacto. O sea, por supuesto que no Es una conocemos a Marita, afirmación, ¿no? eso es Claro. afirmación. Yo lo he hecho en versión pregunta, pero ella lo ha Claro. afirmado. No. Podría entonces llevar a que pensemos que todos los feministas y toda la gente que está metida en movimiento Absolutamente. LGTB, eso hay que eliminarlos. Eso es una postura fanática, que no tolera la diferencia. Vamos Sí. con la siguiente, a ver, la Esta de consulta, Marita, Joseph. gracias. Dice, es bueno saber que detrás de cada movimiento fanático hay un psicópata liderando el grupo de personas que en su mayoría son neuróticos. Ay, no. No. Esas radicalizaciones son sumamente peligrosas porque, o sea, que mi actor favorito es un psicópata, yo me vuelvo fanático de seguir a ese actor favorito. Es que hay que tener mucho cuidado con el uso de esa terminología que también podría estar representando posturas muy radicales. Cuidado con eso. Pero es interesante, ¿eh? Esto muestra, por ejemplo, la sociedad qué tipo de condición habla respecto a lo que es el fanatismo. Y son posturas radicales que estamos observando. Claro.
Y esto es un caldo de cultivo para que alguna Ahí está persona la muestra. entre a nuestro mundo, que está caótico, y nos dé una salida, como ya sucedió en otros países. Los mesías. Ajá, los mesías. Y nosotros como sociedad, viendo estos mensajes, vemos de que podemos caer en el remedio es peor que la enfermedad. Mesías, caudillos, Ajá. ¿no es cierto? Y somos una sociedad caudillista, históricamente Busca hablando. una salida fácil. ¿No? Un líder que de alguna manera te ofrezca todas las soluciones del mundo, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tenemos un familiar, un amigo, un conocido que es un fanático, vamos a ponerlo ya en un extremo radical, ¿cómo convivir con esa persona? Qué difícil. Se estoy poniendo en aprietos hoy día a los doctores. Es difícil porque la persona no va a tolerar cosas distintas en su entorno. Es complicado. Siempre va a crear tensiones y si los miembros de la familia tienen la capacidad plástica de adaptarse a las exigencias de una personalidad fanática, van a sobrevivir juntos. Lamentablemente muchas de estas personas terminan solas. Aisladas. Claro, porque es difícil vivir con una persona con esas características. Definitivamente. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, fanático, y hay una línea delgada en lo que es, una idea delirante, un celotípico, alguien que tiene una forma También sobre está en pensar, mi esa esposa me está línea, engañando, ¿no? entonces Claro. esa línea. Entonces, viendo a estas personas fanáticas, entonces, particularmente, como hago con algunos pacientes, bueno, puede ser que usted tenga la razón, pero tratemos de ser, hablemos de un punto de vista más neutral. Pero no, doctor, usted tiene que entender, esto es así, así, comprendo su posición. En todo caso, veamos la mejor manera, a ver qué quisiera su familia para usted y usted qué quiere para mí. No, que ellos compartan mi idea, pero va a ser muy complicado, señor. Entonces, ¿qué puedo hacer, doctor? Bueno, quizás, como dice el doctor, ¿por qué no sale de esa casa? Pero es lo que quedaría, porque si es un punto de vista intransigente... Claro. Yo Pero tengo un vamos a grupo, lo que ¿no? piensa, ¿no? Yo quiero que los demás compartan mi idea, pero él no quiere compartir la idea de otros. No, ahora, ¿cuál es el papel que juegan las redes sociales en todo esto del fanatismo y las fobias? A la actualidad, fuertísimos, porque crean movimientos, hace que gente que esté geográficamente muy distante encuentre a personas que piensen igual y aglutinan entonces con más facilidad. Lo que le llaman corrientes de opinión. Sí. De esa forma se crean rápidamente efervescencias que antes tomaban mucho más tiempo de que se produjesen, dando además la impresión de que, esto es muy interesante, dando una impresión temporal no real. O sea, hay movimientos que se crean con mucha fuerza que da la impresión de que existen hace mucho tiempo. No es un movimiento que tiene a lo mucho un par de meses que las redes sociales han incentivado y han hecho crecer como burbuja. Como un Han reguero de masificado, pólvora. ¿no? Sí, sí. Y ahí viene ese dato, ¿no? A Ahí colación. está, Dice, pues. cualquier pensamiento intolerante o actitud que no permita ideas discrepantes supone un riesgo Así es. para la sociedad. Para esta Porque persona. surge la violencia ya con eso. Cuando ya no hay diálogo, no hay capacidad de aceptación del punto de vista del otro, ¿qué queda? Irse a las manos. Exacto. Es atroz. Pero también Que entrenados. ya no encuentran una forma de entendimiento, según ellos. Claro, por eso son un riesgo para la sociedad, porque puede atacar, en primer lugar, una persona fanática es lo más antidemocrática que existe, Así es. porque por definición no tolera la opinión del otro, Exacto. ¿no? Entonces, obviamente, una sociedad que tiende hacia una democratización no tolera la presencia de personas que van a atacar el proceso. Ahora, aquí estoy diciendo una contradicción, pero la sociedad puede transformarse con esta tendencia hacia la democratización en no tolerante con personas que tienen posturas que además responden a necesidades emocionales, personales. Profundas. Y veíamos Muy una de las arraigada. consultas también en las redes que escribía una usuaria, una televidente, decía, ¿es posible que un fanático deje de serlo? Todo es posible. El Ciertamente. ser humano es un ser que está en evolución, cambiante, constante. Bueno, el caso de este señor Miguel, ¿no? Supuestamente él se considera un momento fanático, pero ahora, por lo que observamos, lo que nos consta, como está, no salió con su polo de la U,
No, tiene está una muy posición formal, ¿no es muy cierto? formal. Claro. O sea, conceptualizó de que estaba, bueno, es una entrevista para televisión y tengo que mostrar, creo, una imagen de acuerdo a lo que soy. ¿No? Se le veía. Entonces, cambiarlo, ¿no? Hay que ver qué cosa sucede. Es que el ser humano es contexto dependiente, responde a una serie de factores que van dándose en el tiempo, y que pueden cambiar a favor O o en en contra. contra, radicalizando más. Muy bien. Claro, depende de la edad en que se vuelve fanático a algo. Un adolescente, como ya he venido diciendo, normalmente puede ser fanático y ir cambiando en sus fanatismos conforme va creciendo, va madurando, pero podría no llegar a madurar nunca, ¿no? ¿No? Y ya por último, doctor Matos, nos vamos a la pausa. Yo creo que en realidad es muy variable, es un universo muy grande. No podríamos dar una regla general. Se puede intentar dialogar, se puede a lo mejor de a poquito ir planteando la posibilidad de alguna otra perspectiva, pero no es fácil, ¿no? Digamos que de iniciativa propia de la persona, en el pleno auge de su fanatismo, no tiene por qué cambiar si tiene la razón. Claro. ¿Ok? De repente le pasa algo vital, alguna pérdida importante, Que hace que se algún cuestione. tipo de evento que produzca un cuestionamiento Muy impactante. muy impactante, Pa. podríamos pensar incluso traumático, y se puede producir un cambio. Y de propia iniciativa, entonces, tenemos a una persona deprimida que te cuenta lo que le ocurrió entonces. El tema es que a lo mejor el fanático, el verdadero fanático, no tiene empatía. No se puede poner en el lugar del otro. No hay forma. ¿Cómo se dialoga? ¿Algo más o nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, dice el doctor Apaza. Muy Para bien. dialogar. Al volver. Muy bien, más consultas cuando volvamos de la pausa. Muy bien, más consultas en las redes sociales. Vamos con la de Mariló Oropesa. Dice, ¿qué opinan los doctores sobre el fanatismo que viven algunos en Venezuela en cuanto a los políticos, que a pesar de lo mal que están, siguen creyendo en un socialismo que al final los está matando? Difícil pregunta, porque podríamos, y esto de acuerdo a los diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Algunas personas pueden pensar de que los políticos venezolanos, como muchos otros políticos de tinte nacionalista, pueden ser, digamos, tan cerrados, tan rígidos, que pueden ser calificados como fanáticos. Y bueno, efectivamente eso está creando un problema muy grande a nivel social con ese país hermano que queremos tanto y que, bueno, ahora tenemos a miles de inmigrantes en nuestro país sufriendo de una política que no consideró adecuadamente a las necesidades reales de su pueblo, ¿no? A ver, doctores. A veces uno pensaría ver el líder de la política en Venezuela, sería el primer fanático, pero eso es conversándolo con algunos entendidos, lo que es entre propios colegas, mencionan quizás él no sea tan fanático, sino más bien no tiene salida de que está metiendo a su país en un problema y no puede salir de ahí porque apenas salga del poder va a ser Ya sabe lo que le espera, ¿eh? Ajá. Claro. Claro. Y los que apoyan, a mi criterio, no son fanáticos en el sentido cándido, inocente de alguien que se aficione por algo. ¿Cuánto reciben a cambio? Vamos a tener a alguien que está, me da pena decirlo, muriendo de hambre o no pudiendo tratarse la diabetes, apoyando a Maduro. Imposible. A ver, vamos con más consultas. A ver, la de María Angélica Paz dice, en el tema político, veo a personas que siguen al grupo sin ni siquiera tener noción de lo que siguen. ¿Quiénes son proclives a seguir a grupos con más facilidad? ¿Quiénes son proclives a seguir a estos grupos? Los adolescentes, gente joven, gente que puede encandilarse por el canto de una sirena. Porque si le vendes a un chico que está buscando una identidad, una idea bonita, bien armada, bien ordenadita, y además le prometes seguridad hacia el futuro,
de alguna manera perpetuar un lazo de dependencia en un momento en que quiere ser independiente pero está muerto de miedo frente a la incertidumbre que el futuro significa, en una sociedad en la cual no les podemos ofrecer a nuestros adolescentes certezas de ninguna clase, donde ni siquiera desde el punto de vista educativo sabemos qué tipo de problemas van a resolver los futuros profesionales, porque no sabemos qué tipo de problemas va a tener la sociedad en esos momentos. Evidentemente, una postura fundamentalista que aparece con todo seguro, donde definitivamente no hay nada nuevo bajo el sol, Todo está resuelto. dicho, todo está resuelto, no hay nada que pensar, tú haces esto y serás feliz, lo compran. Las palabras de Daniel me recuerdan un libro que en realidad debía ser de lectura obligatoria, El miedo a la libertad, de Erich Fromm. Así es. Él explica que los nazis, o el pueblo alemán diré mejor, siguió a los nazis de manera fanática, porque ya, vean lo monstruoso, porque ya no tenía que pensar. El líder tenía la razón y los demás a seguir adelante, ¿no? Entonces, Y aquí eso, también- desgraciadamente, también tenemos en versiones criollas que cada uno sacará sus conclusiones. Pero, en verdad, pensar por mí mismo es asumir mi responsabilidad. En cambio, si a mí me ordenan y yo obedezco, la responsabilidad es del que me está ordenando. Ese es el punto clave. ¿Y qué hay de la ignorancia? La ignorancia. Tenemos que entender de qué hablamos exactamente un ignorante. Un analfabeto, una persona que niega respecto a lo que él quiere creer, qué es lo que le conviene. O sea, seamos simplistas en todo caso. A ver, los ignorantes buscan algo. ¿Qué es lo que Así quiero es. para tener una necesidad, satisfacción, una necesidad? Pongámoslo así para que entienda el televidente, a ver, una necesidad. Como ya hemos hablado, si alguien ofrece algo a una persona que busca desesperadamente, lo va a aceptar propio y ya no va a pensar. Y va a seguir adelante con él hasta el final, porque es lo que él está buscando, satisfacer. Un ignorante puede tener menos recursos para poder tener juicio o crítica. Claro. O sea, porque obtiene algo a cambio, ¿no? Aunque ni siquiera esté de acuerdo con lo que está siguiendo. Lo que acabo de escuchar, a mi colega me recuerda una frase que también es muy ilustrativa. Vean, alguien ha dicho, es una gran cosa que el pueblo y la masa sean ignorantes, porque son más fáciles de sojuzgar y conducir. Me manipula. ¿Quién dijo esto? Hitler. Ahí está. Ahí está. A ver, Lo que sí hay que decir con mucho cuidado es que desde afuera podemos decir esta persona es ignorante. Una persona nunca va a admitir soy ignorante. Porque es un estigma además y finalmente porque en muchos casos no es su culpa. Lo que sí es cierto que una persona que no tiene los suficientes elementos como para tomar una decisión probablemente no tome una buena decisión. Sí. Que no tenga actitud crítica. En el fondo, más que ignorancia, es la ausencia de la actitud crítica. Una persona que razona, que le saca la raíz cuadrada a las cosas, al líder lo va a poner más en apuros. Y entonces lo sacan, pues. Claro. Y los fanáticos. y hablando carecen de, eso. de poner en Actitud apuros, crítica. yo sí voy a poner en apuros a los doctores con Pero hace esta... rato ya estamos en apuros. con esta consulta. A ver, dice Blanca Uguilluz, dice, ¿a Santa Rosa de Lima se le puede considerar fanática de la religión? Llegó al punto de autolesionarse solo por su fe y no todos los santos hacen eso. Fue un caso extraño, muy aparte de los milagros que realizó. Es una pregunta muy compleja porque lo que Santa Rosa hizo fue en un contexto social, cultural, religioso totalmente distinto al nuestro. Lima era un convento. Lima era un convento, en efecto. Así que era simplemente una seguidora intensa, profunda, de una creencia en boga de esa época. Actualmente, bueno, todavía hay personas que en nombre de alguna religión se lesionan, pero no los vamos a considerar santos como pueden muchas personas sentir que Santa Rosa lo es. No se puede juzgar desde el siglo XXI algo que ocurrió hace varios siglos atrás.
En su contexto lo era, y ni siquiera una fanática, sino simplemente una consecuente profunda de las creencias tan importantes de aquella época sobre qué era ser católico, apostólico, romano, etc. Yo creo que para entender la conducta de Santa Rosa, por lo menos en parte, habría que contextualizar el concepto de vida religiosa que había en esa época. La verdadera persona con fe tenía que ayudar a Cristo en la pasión, tenía que sufrir como Cristo había sufrido. En ese contexto era lógico que usara el cilicio. Mirado eso ahora, diríamos, es una masoquista. Hay que contextualizar también, pero realmente sí, la conducta de ella, pues, por lo menos, yo era niño, tendría pues 12 años, 11 años, y nos llevaron del colegio al convento de Santa Rosa. Yo no sé si, me imagino que todavía estará, había un enorme clavo en la pared con un letrero que decía, en este santo clavo, Santa Rosa se colgaba del cabello. Entonces, la verdad que se me escarapeló el cuerpo. Pero son valores, pues a lo mejor ella creía que ayudando con su dolor a Cristo estaba cumpliendo su papel. Y finalmente mucha gente entiende la religión católica en ese contexto. El que llora, el que sufre, el que padece, ese es el verdadero católico. Y en cambio hay gente que lee y dice que en el Nuevo Testamento lo que Cristo nos desea es que seamos felices. La frase que es a lo mejor la base de toda psicoterapia en última instancia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedes pretender que alguien sea feliz y ayudarlo a ser feliz si tú no eres feliz? ¿Cómo puedes irradiar salud mental si tú no la tienes? Esa es ya otra cosa. Así es. Esa es la lectura, a mi entender, del Nuevo Testamento. Sí. Una lectura un poco más saludable y más en línea con la salud mental, ¿no? Absolutamente. A ver, doctora Paza, ¿qué opina usted? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo de la mesa que estamos hablando. Con respecto a Santa Rosa de Lima, yo estaba pensando en, no solo Santa Rosa, en todos los santos que tenemos en la época colonial, virreinal, el hecho de cómo la Iglesia Católica ha evolucionado desde los primeros años de cuando vino Jesús al mundo, cuando la pasión falleció, la primera comunidad cristiana y cómo fue evolucionando, Europa cómo se fue dando, como esta era, digamos, el centro católico mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo no podemos, como mencionamos, sacar nuestros ojos del siglo XXI y ponernos en esos siglos? O sea, tenemos que entenderlo todo en un contexto. Exacto. Todo es un todo. Muy bien. Bueno, muy interesante el programa de hoy. ¿Ya alguna conclusión final? Porque ya nos quedan segundos ya para finalizar el programa. Adelante. Sí, bueno, lo importante respecto a una conducta fanática es que estamos hablando de una persona que no es feliz y que tampoco ayuda a que las personas de su entorno lo sean. Es una personalidad que esconde detrás de esta actitud tan rígida mucha inseguridad, muchos miedos, por eso también se puede acercar esto a conductas como fóbicas, pero sobre todo se trata de una persona que no coopera hacia una integración adecuada de los miembros de una sociedad, de su comunidad e incluso de su propia familia. No hay inclusión. A ver, rápido, doctor. Yo lo que quisiera enfatizar es que desde pequeños debemos enseñar a nuestros hijos, nietos, alumnos, a poner en duda todo. Yo nunca me olvidaré de un profesor mío, el doctor Grover Mori, que ya de reciente psiquiatría nos decía, doctor, no crea todo lo que yo le digo, llegue a sus propias conclusiones. Si yo le digo que este paciente tiene tal patología, ¿no? Usted también razona. Y finalmente, en esta línea, agradecer la invitación. Ha sido grato saludar y compartir esta mesa con Edwin y Daniel. Y solamente una frase, solo Dios y los tontos no se equivocan. Muy bien. Y ya, doctor. Simplemente Rapidito. a la sociedad. Tolerancia con todas las personas que Ahí son está. diferentes. Muy Gracias. bien, perfecto. Muchísimas gracias a nuestros 3 invitados por haber estado en el Viernes de Salud Mental aquí en Junta Médica. Ya lo saben, el día lunes regresamos con más Semana Saludable. 9 en punto, estamos de vuelta.